Regresamos con Agárrate. Bueno, quiero darle las gracias a todos los comentarios por esta melena que tengo, que es esclavizante, pero es gracias a Calogero, a Tourette. Así que si quieres hacer una cita con él, hazla a través de su página web, que es tourette.com. Y yo siempre recomiendo, en vez de la página web, es mejor la aplicación, porque la aplicación también es Tourette, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Con Agárrate y vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, contento y bueno, y contento por ti y por todo el equipo de Agárrate, que ya son 9 años y la verdad que felicidades por tantos logros. Te estaba comentando que es increíble el alcance que ha tenido el canal y las personas que nos llaman de muchas partes y un comentario que escucho siempre es eso: mira, yo no estuviera llamando si no es porque te vi en el canal y sé que Patricia es una persona seria, que es un canal tremendo, que dicen las cosas como son y es por eso que me das esa credibilidad. Entonces, primero, bueno, gracias, y segundo, que sigan los éxitos, que sigan las bendiciones y que sean muchos años más. Gracias a ti por ser tan consecuente con nosotros, Jesús, y sabes que hemos vivido momentos duros, pero siempre has estado ahí firme con Agárrate, así que gracias por eso. Ha sido uno de nuestros aliados más, creo que fuiste el primero de los aliados y te has mantenido ahí con nosotros, así que seguimos de la mano. Y Además, ayudando a la comunidad. aquí vamos a seguir con todo. Hoy vamos a responder preguntas sobre el TPS, las posibilidades, los permisos de viaje con el TPS, el riesgo que hay, y eso es una pregunta que me hacen permanentemente, Jesús, y a ti también te la deben hacer, el riesgo que existe para utilizar un permiso de viaje bajo el TPS, el riesgo al regresar a los Estados Unidos. Sí, es una pregunta constante. De hecho, una de las preguntas que más me han hecho en la oficina y bueno, a nuestros hermanos de Venezuela, y digo específicamente a nuestros hermanos venezolanos porque sabemos que otras nacionalidades también hispanas, como es Honduras, como es El Salvador, también tienen el TPS, pero el TPS para esas comunidades fue otorgado hace mucho tiempo, antes del año 2000. Entonces, han sido comunidades que ya se han acostumbrado al TPS y a sus beneficios, y entre esos el viaje. O sea, no he tenido en los últimos años, ninguna persona de El Salvador o de Honduras o un país centroamericano diciéndome: abogado, pero tendré algún problema al ir a mi país. Lo hacen constantemente, no han tenido ningún problema. Ahora, la pregunta aquí al millón es, y la pregunta que me dicen: abogado, pero yo he escuchado que al regresar queda a discreción del oficial, entonces uno no sabe si sí o si no. Y eso, las personas tienen cierta razón en eso, si hay un nivel de discreción. Sin embargo, esa discreción es totalmente diferente a la discreción que tuvieran cuando una persona viene con una visa de turista. Y pienso que esa es digamos, la razón que muchas personas en nuestra comunidad venezolana tienen esa incertidumbre o esa preocupación, porque se imaginan que al regresar van a ser inspeccionados y cuestionados de la misma forma como que si estuvieran viniendo como turistas, y quizás los interrogan en el cuartico y quizás le dan problemas y le revisan el equipaje y el celular y si va a pedir asilo o no. Olvídese de eso, eso no va a pasar. ¿Por qué? Por la simple y llana razón que al una persona tener un TPS y un permiso de reentrada con TPS, ya los funcionarios de inmigración saben que esa persona tiene un estatus legal, que la persona puede trabajar, que la persona puede viajar, que puede tener 100.000 trabajos y eso no importa porque tiene el derecho de hacerlo. Entonces no va a ser un problema. Para que una persona llegase a tener un problema al reentrar al país con un TPS, similar a que si estuviera regresando como residente legal, prácticamente es si tiene un historial criminal muy grande o tiene un juicio pendiente, un juicio criminal contra esa persona, y esa persona está saliendo y entrando al país, o lógicamente si está trayendo algo que no está supuesto a los Estados Unidos. Pero de no ser así, que de la misma forma como si fuera un residente legal, no debería tener problemas. Un oficial de inmigración no
puede legalmente simplemente denegar la readmisión de una persona porque se le da la gana, no puede hacer eso. Tiene que haber una razón legal y justificable. Entonces, esto es importante para que nuestra comunidad, sobre todo nuestra comunidad venezolana, entienda, porque hay muchas personas que han dejado de hacer procesos sumamente importantes, tales como renovaciones de pasaporte, tales como reingresos legales al país para que puedan aplicar una residencia, porque tienen miedo de usar esos permisos de viaje por TPS. Jesús, ¿y si esa persona tiene TPS, pero también no ha renunciado a su caso de asilo y tiene una orden de deportación que está en la corte, el caso, eh, esa persona tampoco tiene riesgo cuando sale y vuelve a entrar aunque tenga TPS? Técnicamente una persona puede salir y entrar aunque tenga una orden de deportación, técnicamente. Ahora, como consejo que yo doy, consejo propio y quizás otros abogados tengan diferentes opiniones, yo recomiendo que ya cuando la persona tenga su estatus de TPS aprobado, tenga su permiso de viaje aprobado, de esa forma pueda solicitar el cierre de su caso o que pueda solicitar ya sea un perdón o sea el cierre total de su caso de deportación en una corte de inmigración, solo para estar precavidos. Pero de nuevo, técnicamente una persona puede usarlo aún con eso. Ahora, yendo al tema del asilo, muchísimas personas me hacen esa misma pregunta y la respuesta va a ser siempre la misma. La persona puede salir con un permiso de viaje aún teniendo una solicitud de asilo. Solo hay una excepción para eso y es que las personas no están supuestas a regresar a su país de origen, Claro. aún con el permiso de viaje de TPS, siempre y cuando, y es aquí donde se pone interesante la cosa, siempre y cuando esté solicitando asilo. Ahora la pregunta es, y para muchos venezolanos que nunca tuvieron que solicitar asilo, pero están en procesos de TPS o aplicaron al TPS, ¿pueden viajar a Venezuela? La respuesta es 100% sí. No hay ningún problema en que una persona que no esté sometiendo asilo, pero que tenga el TPS, use ese permiso de viaje para viajar a Venezuela. Y de hecho, muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces es la única opción que tiene la persona para poder renovar su pasaporte, porque sabemos que hay diferentes países que están dispuestos a aceptar a venezolanos que se le haya expirado sus pasaportes, pero no todos. Y hay unos que han estado expirados por tanto tiempo que el único lugar prácticamente que tiene esa persona para poder recibir un nuevo pasaporte es Venezuela. Es decir, que tú le das tranquilidad a la persona que tiene TPS de viajar con eso le das seguridad de que el reingreso a los Estados Unidos no va a tener ningún problema. Siempre y cuando la persona no haya tenido un historial criminal, no haya cometido un crimen o no esté ingresando con algo que no está supuesto ingresar o transportar a los Estados Unidos, no va a tener problema. Jesús, ¿y una persona que tiene TPS puede pedir a un familiar? Bajo el programa de parol humanitario sí lo puede hacer. Eso es un estatus legal y sabemos que para bajo el parol humanitario, el poder pedir a una persona necesita tener el peticionario un estatus legal definido. El TPS, a diferencia de un proceso de asilo, asylum pending, es un estatus definido bajo las leyes de inmigración. Entonces, aunque una persona no puede hacer una petición familiar, para eso hay que ser residente o ciudadano americano, bajo el programa de parol humanitario, que muchas personas, gracias a Dios, han sido beneficiadas por eso. Sabemos que hay ahorita trabas Sí. con ese programa, pero hay muchas personas que han podido traer a familiares y hasta amigos conocidos, ni siquiera siendo residentes, pero apenas obteniendo su TPS, han solicitado a personas y esas personas están aquí legalmente en el país. Jesús, yo sé que tú siempre recomiendas cerrar los casos de asilo cuando ya la persona tiene aprobado un TPS, pero ¿en qué casos tú no recomendarías cerrar los casos de asilo a pesar de que la persona tenga TPS? Muy buena pregunta. Para aquellos casos que son casos sumamente sólidos, donde existe una probabilidad muy alta de que la persona gane su caso en una corte de inmigración, en esos casos vale la pena arriesgarse, entre comillas, y terminar el proceso completo en una corte de inmigración. Solo en esos casos donde quizás la persona fue víctima de persecución, pero no fue una persecución muy alta o el daño que sufrió fue leve. Entonces ahí cuando muchas veces recomiendo reconsiderar lo que es el tema de continuar el caso en la corte. Ahora, para
clarificar eso, cuando recomiendo, en los casos que recomiendo que la persona se le desestime el caso, no quiere decir que nunca más pueda solicitar asilo. Cuando una persona se le desestima el caso, esa persona tiene chance de reintroducir su caso a la oficina de asilo y volver a presentar su solicitud. Sin embargo, de esa forma tuviera dos oportunidades, dos chances de que pueda ganar el caso, tanto en la oficina de asilo como en la Corte de Inmigración. Pero de nuevo, si es un caso sumamente fuerte, no vale la pena regresar otra vez desde el principio, esperar años en la oficina de asilo para una entrevista. Yo recomiendo en esos casos continuar hasta el final. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Nosotros aquí nos vamos a quedar celebrando en pequeñito los 9 años de Agárrate. Estamos de todas maneras aquí contigo, tenemos presente a todos nuestros aliados que nos han acompañado. Lo vamos a celebrar con una paella que nos regalaron y también con esta tortica. Así que gracias por todo. ¡Qué Gracias a todos. rico! Felicidades, Patricia, un abrazo, disfruten, guárdame un pedacito ahí, por favor, que eso se ve riquísimo. Claro que Y sí. bueno, te deseo lo mejor, muchos éxitos, bendiciones, gracias por ser como eres y por hacer lo que haces. Bueno, rumbo a los 10 años, ¿no? Que ya, eso es pronto. Vamos para eso, 10, 20 años. Así es. Esto continúa. Gracias, Jesús. Bueno, y con esto me despido esta mañana.